Bienvenidos amigos a este día martes 20 de diciembre. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta para compartir la información. Un repaso, como hacemos todos los días, por los temas más destacados del ámbito local y también nacional. Vamos a hablar del impuesto a las ganancias y los acuerdos, las negociaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo Nacional con los distintos sectores. Parece que, ha acordado finalmente con la CGT, uno de los gremios más importantes a nivel nacional, y vamos a conocer la lectura que hacían los medios de comunicación de estas negociaciones. Las tapas a nivel nacional, decía Clarín, el gobierno y la CGT acordaron que se pagará ganancias desde los 37.000 pesos. También lo tenía La Nación. Un acuerdo entre el gobierno y la CGT destraba la reforma de ganancias. Y Página 12 decía, Macri perdió por puntos. Las tapas a nivel nacional planteaban esta información que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Así que de alguna manera ya lo veníamos planteando con ustedes anteriormente, ¿no? El gobierno iba a lograr acordar con distintos sectores. Parece que uno de esos sectores, el más importante, ya arregló. Es así, Nati, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Es así, muy buenas tardes para todos. Como bien señalabas, el gobierno cerró con la Central de Trabajadores y está buscando también algún tipo de consenso con los gobernadores. Es por eso que los han convocado. Lo que podemos adelantar es que el mínimo no imponible sobre el impuesto a las ganancias va a ser elevado a 37.000 pesos para casados con 2 hijos, mientras que los que ganen más de 50.000 pesos les va a ser aplicado 1/3 de la actual retención, según lo que informó el dirigente de la CGT, Héctor Daer, tras revelar que se llegó a un acuerdo con el gobierno para cambiar el gravamen. Esto sucedió en horas de la tarde de ayer. El acuerdo permitirá que una gran cantidad de trabajadores dejen de pagar el impuesto. Acordemos que este nuevo piso, recordemos valores, 29.000 para solteros, 37.000 para casados. Claro, con estos números están de acuerdo, que antes eran inferiores, ¿no? Exactamente. Por eso han hecho este corrimiento, por decirlo de alguna manera. El gobierno nacional va a buscar ampliar con los gobernadores y los legisladores el acuerdo cerrado con los representantes de la CGT para la reforma del impuesto a las ganancias, con la intención de convertirlo en ley esta semana. Por la tarde, a la hora 17, se prevé que el jefe de gabinete, Marcos Peña, y funcionarios del Ejecutivo se van a reunir en el Congreso con senadores y diputados para avanzar en un proyecto consensuado. Pero esto continúa, o sea, si bien hay cierta premura por parte del gobierno, lo que hay que decir es que aparentemente todo indica que con respecto a las ganancias, el miércoles vuelve a diputados, ¿sí? El gobierno quiere darle fin a este debate lo antes posible. El objetivo es discutir la reforma del impuesto y convertirlo en ley. Con la promulgación del presidente Mauricio Macri, la norma estaría en vigor, entra en vigencia, por decirlo de alguna manera, el 1 de enero. El gobernador de la provincia de Mendoza, esto es lo último que señalamos, estuvo hoy a la hora 11 en la Casa Rosada para una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y también iban a avanzar en este sentido. El secretario general de la CGT nos da más detalles de este acuerdo. Elevación del mínimo no imponible a un monto de 37.000 pesos para el casado con hijos, y lo que era fundamental y para nosotros era imprescindible, que se modificaran los valores de las escalas y que se modificara la ponderación porcentual que terminaba impactando en los salarios. Con esto quiero decir que elevamos el piso del mínimo no imponible, saliendo 400.000 trabajadores del pago del impuesto. Aquellos que queden incorporados al impuesto en términos porcentuales y en términos nominales van a pagar mucho menos. Sea el caso de un trabajador que gane 50.000 pesos, va a pagar 1/3 de lo que venía pagando. Nosotros, ahora el gobierno tendrá que hablar con los gobernadores. Seguramente nosotros hicimos la parte nuestra, que es resolver la cuestión de lo que aportan los compañeros nuestros. Las horas extras que tienen que ver con días no laborables o los plus por un día domingo quedan exentas.
y aquel que por horas extras aumente su salario no va a pasar de categoría. Esta modificación altera totalmente la discusión que veníamos teniendo con anterioridad y además introduce algo muy importante que se ha dicho y que veníamos arrastrando a lo largo de todo el tiempo, la actualización. La actualización, ahora hay una fórmula y todos los años va a haber automáticamente una discusión distinta sobre los valores de la escala. Bueno, veíamos allí, ¿no?, los detalles de este acuerdo entre el Ejecutivo Nacional y la CGT. Vamos a ver, como siempre, el impacto, la repercusión de esta noticia en las redes. Para eso nos acompaña Claudio Barros. Bienvenido, Claudio. Gracias, Lucas. Sí, hay repercusiones y tienen que ver con cierta descreíbilidad de esta situación, de lo que ha pasado. Están todos muy descreídos de este acuerdo. ¿Por qué? Porque sienten que el acuerdo que han firmado, y que pronto puede ser una ley, pero todavía no se sabe bien cuándo, va a terminar impactando en los trabajadores de una forma más profunda de lo que se dijo. Eso es por lo menos lo que están repitiendo todos en las redes sociales. Por ejemplo, algunos decían, el acuerdo por ganancias no sirve, y nos seguirán robando. Las modificaciones de las alícuotas en 2018 son en el 2018. O sea, dice el que viene hay paritarias, el año que viene hay paritarias. Claro, todo el mundo cree que le van a subir el sueldo y por tanto va a empezar a pagar ganancias todo aquel que con este acuerdo se quedó afuera. Otros dicen que para compensar las pérdidas por ganancias van a aumentar fuerte el monotributo. Gracias, paso, dice esta persona. Otros lo que decían es, toma un tuit dentro de otro. El tuit decía, ¿por qué es menos trabajador un autónomo que paga ganancias desde 7.000 pesos? Dice que un chofer de colectivo que gana 40.000. Bueno, aquí alguien le decía, esa es la gran injusticia en el tema ganancias. Segunda persona que pone el foco no en esto, en los monotributistas. Otro decía, ya sale Moyano anunciando un paro general porque los trabajadores solteros pagan ganancias desde 23.200 pesos de bolsillo y casados en 30.700. Otra vez el palo ahí, ¿no?, para el ex titular de la CGT. Alcira Argumedo, la legisladora, decía, ¿quiénes deben pagar ganancias para Cambiemos? Jubilados sí, tragamonedas no, inquilinos sí, evasores no, gana 19.000 sí, blanquea 19 millones no. Bueno, este es un interesante repaso que hace ella sobre cómo está la situación. Y finalmente alguien, ¿no?, apunta contra otro de los personajes de esta semana, que es Massa, y dice, de intentar ganarse el aplauso con su ley de ganancias a terminar dando explicaciones para sacar el sushi de una foto. El hombre eslogan, le dice directamente, allí pone esta foto curiosa y divertida de Massa. Muy bien, volvemos a la provincia de Mendoza. Vamos a hablar del caso Próbolo, ¿no? Porque autoridades escolares de ese instituto donde se denunciaron abusos sexuales, serán investigadas por este hecho. Vamos a ver lo que decían los medios de comunicación. Lo tenía la tapa de Los Andes y también del Sol, directivos escolares del caso Próbolo en la mira. Y también el Sol hacía foco en esta información. Se van a investigar, ¿no?, los directivos de ese instituto. En algún momento esta situación también lo pidieron los mismos padres de las víctimas, Nati, ¿no? Exactamente. Es que la justicia descree en que las ex autoridades realmente no han sabido nada sobre los hechos aberrantes que han ocurrido en ese instituto. Esta semana, además de continuar realizando cámaras GESEL a testigos y posibles víctimas de los 5 imputados, recordemos que son 2 curas y 3 administrativos, el fiscal Fabricio Sidotti va a solicitar una compulsa para que se investigue a las autoridades educativas actuales y pasadas. Recordemos que varios padres coinciden en señalar que una ex directora conocía las aberraciones que se cometían y que las ocultó, razón por la cual la están señalando de alguna manera de encubrimiento. De hecho, desde el año 2000 y hasta la fecha, nunca ingresó una denuncia contra esa institución en la Dirección General de Escuelas y eso, obviamente resulta cuando menos raro. Si bien Sidotti le negó la prisión domiciliaria y esta semana va a solicitar la prisión preventiva para las 5 personas, es la justicia de garantías quien debe expedirse al respecto. Mientras tanto, los imputados continúan detenidos en el pabellón 5, donde se alojan los presos por violencia de género. ¿Cuántos son los casos denunciados hasta el momento? Hay al menos confirmados 25 casos de abusos sexuales y corrupción de menores ocurridos durante los últimos años y en las declaraciones se acusa a los 5 acusados como los autores de estos delitos. Hablamos del caso Próbolo, pero a través de las redes sociales. Claudio.
Bueno, una de las personas que más ha estado haciendo declaraciones ha sido la vicegobernadora Laura Montero. Otra vez hoy, a través de su cuenta de Twitter, volvió a expresarse sobre el caso y no en referencia a todo esto que estaba comentando hace un momento Natalia. Ella decía, revisar responsablemente todas las fallas del sistema por acción u omisión y corregir es la única salida para que no vuelva a pasar. Y utiliza el hashtag Próbolo. Lo que hacen otras personas es refrescar un poco cómo está el caso, y algunos decían esto mismo, ¿no? Confirman 25 casos de abuso en el Instituto Próbolo de Mendoza e investigan si uno de los detenidos es un falso cura, que es otra de las novedades que estuvo circulando desde el fin de semana hasta hoy. Luego, lo que hace el resto de la gente es apuntar al que apuntaron desde el principio, ¿no? Al Papa, que sienten que todavía no hace nada concreto por involucrarse con el tema ni tampoco resolverlo. Entonces algunos, aprovechando que el Papa a través de su cuenta de Twitter dio un mensaje de paz y bueno, también saludos a los inmigrantes, mucha gente le contestaba desde allí. Y algunos le decía, usted rece por las víctimas del abuso del Instituto Próbolo, que son víctimas de los curas que pertenecen a tu iglesia, le dice a alguien. Otra persona le dice, Pontifex, que es el usuario de Twitter del Papa, dice, también exprese solidaridad a las familias que fueron víctimas de pedofilia en el Próbolo. Dice, en vez de saludar con señas. Claro, porque a todos les pareció que el Papa no decía nada, pero mandó un saludo en lengua de señas a través de un video y bueno, pero seguía haciendo silencio sobre el tema y esto es lo que provocó a mucha gente. Otros decían, 60 alumnos fueron abusados por curas en el Instituto Próbolo de Luján de Cuyo. El Vaticano guarda silencio protegiendo a perversos. Y pone esta viñeta que es bastante terrible, ¿no? Con un niño allí crucificado y un cura diciendo, fue un sacrificio de caridad cristiana para salvaguardar el prestigio de la iglesia. Y finalmente alguien más enojado aún porque ya mete la política, o por lo menos lo que se cree que es la tendencia política del Papa, y dice, en vez de recibir a la encubridora de asesinas de fiscales, Gils Carbó, dice, ¿por qué no te ocupás de la pedofilia del Próbolo? Y agarra también y le pone allí, lo arroba al Papa. Así que así están más o menos los comentarios, siguen todos apuntándole al sumo pontífice para que diga algo al concreto. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Los temas más importantes de esta jornada, por lo menos hasta este momento, se los estamos contando en esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Hay más información todavía para compartir, hacemos un corte, ya venimos. En este segundo bloque de Unidiversidad Noticias hablamos de títulos del ámbito internacional porque vuelve el terror y la tensión en Europa. Un policía mató al embajador ruso en Turquía. Veamos lo que decían los medios de comunicación de nuestro país. Lo tenían las tapas con la foto característica que ha trascendido todos los medios de comunicación, inclusive también las redes sociales. Ya lo vamos a ver. Lo decía Clarín, la locura de un crimen en directo en Turquía por la guerra en Siria. También lo tenía La Nación. Siria, un horror sin fronteras. Y Página 12 decía, a los tiros contra el embajador ruso en venganza por Alepo. Son las declaraciones que justamente se habían desprendido de este hecho y que los medios de comunicación, inclusive en video, difundieron, ¿no? ¿Cómo sucedió este hecho, Nati? Contanos. Bueno, Mert Altintas, un policía de 22 años, mató de varios disparos al funcionario del Kremlin, estamos hablando de Andrei Karlov, en el momento en que se inauguraba una exposición de fotos y al mismo tiempo gritó, y esto es lo que también es llamativo en este contexto, en esta situación internacional tan delicada, no se olviden de Alepo, esta zona tan castigada de Siria, y Alá es grande, fue otra de las frases que repetía mientras disparaba. La policía turca detuvo a 6 personas tras el asesinato de este embajador ruso, dijeron según los medios estatales, quien fue baleado en la espalda mientras ofrecía un discurso en una galería de arte de la capital de Turquía por un policía fuera de servicio y muy joven, ¿no? La agencia estatal dijo hoy que la madre, el padre, la hermana y otros 2 familiares del autor de los disparos fueron detenidos en la provincia occidental de Aydin, mientras que su compañero de departamento también fue arrestado en Ankara. Sin duda, esta es una noticia porque también trascendió el video que, digamos, transmitieron en vivo esta muerte. Es lo que estamos viendo allí en pantalla, ¿no? Exactamente. Justo estaba hablando y, bueno, fue interceptado por balas, digamos, por la espalda. Entonces se pudo captar este momento
y fue transmitido a todo el mundo. Así que lamentable información que viene del plano internacional. ¿Qué manifestaron desde la Embajada rusa en Buenos Aires? ¿Qué han dicho? Bueno, la Embajada de Rusia en Buenos Aires reforzó las medidas de seguridad, como suele suceder en todos los ámbitos cuando pasan este tipo de noticias. Es como consecuencia justamente del asesinato del máximo representante de ese país en Turquía, y esto lo han informado las fuentes oficiales. El embajador dijo que no hay duda de que este es un trabajo de aquellas fuerzas que quieren obstaculizar el proceso de solución política entre Siria y la normalización de las relaciones entre Rusia y Turquía. Este video, Claudio, que veíamos anteriormente se hizo viral, ¿no? No solo por la difusión que tomaron los medios de comunicación, sino también porque tomó rápidamente preponderancia en las redes sociales, ¿no? Sí, fue el primer lugar donde empezó a aparecer y a circular, y todo el mundo lo empezó a compartir porque no podían creer lo que estaban viendo. Las imágenes eran muy fuertes y rápidamente, ayer alrededor de las 2 de la tarde, empezaron a multiplicarse también las imágenes. Pero bueno, en un ratito te voy a mostrar un poco qué repercusión hay sobre eso. Antes, algunos mandatarios de distintos países, digamos, se expresaron a través de sus cuentas de Twitter. Fue el caso de Evo Morales, que decía: condenamos el asesinato cobarde del embajador ruso en Turquía. Dice: nuestra condolencia y solidaridad con la familia, gobierno y el pueblo de Rusia. Así hubo, como te decía, varios mandatarios que enviaban sus condolencias. Otros los que decían era: asesinato del embajador ruso en Ankara, Turquía. Todo está mal, la vida tiene que ser otra cosa. Cuánta locura, cuánto sinsentido, Dios. Y lo que hace allí también es que mucha gente hacía esto y a su vez seguía compartiendo el video, ¿no? De YouTube se iba subiendo y se iba borrando porque violaba las políticas de violencia de YouTube. Sin embargo, en Twitter no existe esa restricción y por lo tanto el video seguía estando dando vueltas por Twitter mucho más fácilmente. Otros decían: fotógrafo de AP, Burhan Osbilisi, dice, logró captar las imágenes impactantes del ataque en Ankara que dejó sin vida al embajador ruso en Turquía. Luego el fotógrafo también dijo esto: tenía miedo de que me mataran, pero también estaba haciendo mi trabajo. Y fue gracias a él que trascendieron estas imágenes que estamos viendo ahora. O sea, estas fotos impactantes, ¿no?, del cuerpo tirado del embajador y del policía turco, ¿no?, amenazando a todos con el arma. Otros los que decían, bueno, ¿no?, empiezan ya con estas comparativas que son muy propias de Twitter cuando suceden hechos como estos. Decía: 1 millón de muertos en Siria y no pasa nada. 9 muertos en Berlín y un embajador ruso en Turquía y estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Claro, también hacía referencia, ¿no?, a los otros hechos que habían sucedido ayer por la tarde. Y finalmente alguien le mete algo de humor al estilo argentino y lo que dice es: si al embajador ruso lo mataban acá, el asesino aparecía esta noche en Intratables y mañana se ofrecía burlando como abogado defensor. Muchos se reían con esto, pero también había unos cuantos que decían: probablemente esto hubiera sido cierto. Seguimos hablando de hechos de violencia en el ámbito internacional y en esta oportunidad de una masacre en Berlín. Un camión impactó directamente contra un centro navideño de esa ciudad y dejó un saldo de 12 víctimas. Lo tenían las actualizaciones en la provincia de Mendoza, lo tenía Los Andes. Confirmaron que la matanza de 12 personas en un mercado navideño de Berlín fue atentado. También lo tenía la actualización de MDZ, Alemania. Lo que se sabe de la embestida del camión contra una multitud que dejó 12 muertos en un mercado navideño en Berlín. Allí MDZ se responde de alguna manera a una serie de preguntas, ¿no?, que supongo que se hacen también todos los ciudadanos. Sitio Andino también plantea esta información. Merkel dijo: fue un atentado terrorista. La duda, la hipótesis que se siembra a estas horas es si fue un accidente o un atentado terrorista, Nati. Exactamente, pero las autoridades alemanas ya salieron a decir que fue algo intencional, ¿sí? Por eso se descarta la hipótesis del accidente. El camión fue conducido en contra de las personas que estaban en el mercado de Navidad, en uno de los bulevares más transitados de Berlín. Al menos 12 personas murieron y medio centenar resultaron heridas este lunes, cuando el camión irrumpió en este mercado navideño en Berlín, la capital de Alemania. Las autoridades confirmaron que se trató de un ataque intencional y que están investigando un posible atentado terrorista. Fue la canciller alemana, Angela Merkel, quien dijo este martes: debemos asumir que se trató de un ataque. Un hombre fue arrestado, probablemente el conductor del camión. Otro individuo fue encontrado muerto dentro del vehículo, según la policía, pero bueno, no se puede todavía saber a ciencia cierta si estos fueron los responsables de ese acto. Se calcula que el camión de 19 toneladas arrastró todo lo que se le cruzó en su camino por al menos 80 metros aproximadamente. Las autoridades
autoridades todavía no han podido confirmar detalles sobre las autorías del hecho. Y fuentes de seguridad citadas por la agencia de noticias alemana dpa dijeron que quien conducía el camión era un solicitante de asilo de Afganistán o Pakistán, quien llegó a Alemania en febrero, aunque esta versión obviamente no ha sido confirmada todavía de manera oficial. Fueron 12 víctimas entonces las confirmadas. Una de esas víctimas era el acompañante del chofer que iba en el camión, ¿no? Exactamente, pero todavía no se puede saber con certeza cuál ha sido el grado de responsabilidad en este ataque. 12 víctimas hasta el momento, por lo menos lo que manejan los portales internacionales como la BBC, y medio centenar de heridos. Muy bien, vamos a las redes. Claudio, contanos. Bueno, en las redes lo que hay es el testimonio de uno de los heridos. Es un español que estaba allí con dos amigas en el mercado navideño, estaba de compras y luego de que ocurrió todo empezó a relatarlo a través de su cuenta de Twitter. Así lo fueron reflejando principalmente los medios de España, pero también, digamos, lo levantaron en medios de todo el mundo. Y él decía cosas como estas. Decía, un camión negro ha entrado a toda hostia, cargándose un par de casetas y arrollando todo el mundo. Me ha arrollado y ha atropellado ambas piernas. Dice, estoy bien, gracias a la cantidad de drogas que me han enchufado por vena. Dice, pero el dolor ha sido lo más insoportable de toda mi vida. Estos son solo 2 tweets de todo lo que él fue contando de lo que iba pasando. Digamos, en otros también relata que él escuchó un ruido, se dio vuelta y tenía el camión prácticamente encima. Le quebró las 2 piernas, ya se encuentra bien. Sin embargo, el shock para él ha sido muy fuerte y él lo ha podido contar, ¿no? A diferencia de otras personas, bueno, estas 12 víctimas, ¿no?, que murieron y otros tantos que están heridos de gravedad. Así que esta es la situación. También aquí los mandatarios se expresaron a través de sus cuentas de Twitter y fue el caso de Mauricio Macri, que dijo, nos unimos en repudio frente al ataque en Berlín. Dice, nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo alemán en este duro momento. Lo mismo hizo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que decía, México se solidariza con el pueblo y gobierno alemán tras los trágicos hechos ocurridos en Berlín. Deseo pronta recuperación a los heridos. Y alguien también, como ya había pasado con lo de Turquía y ahora, digamos, usar estas expresiones de dolor, ¿no? Dice, se me está poniendo la piel de gallina al ver todo lo sucedido ayer en el atentado de Berlín. Alguien le responde, acabo de ver las noticias y la verdad que sí, sin palabras, le dice alguien en un comentario también. Bien, bueno, hechos del ámbito internacional que coparon los medios de comunicación también en nuestro país y en la provincia. Hay más información para compartir con ustedes. Vamos a hacer un corte, ya venimos. Último bloque de Unidiversidad Noticias. Seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Recuerden que también estamos en las redes sociales, en Facebook, en señalu.tv y también estamos en Twitter, SeñalUTV. Un día como hoy, vamos a hacer un poco de historia. Del año 2001 ocurrió uno de los hechos más críticos en el ámbito institucional, en el ámbito político, económico, pero por sobre todo social en la República Argentina. ¿Cuál fue el saldo de ese día, ¿no?, del 2001? 39 muertos y el escape, la huida del expresidente Fernando de la Rúa en helicóptero. Seguramente esta imagen llega a la retina de todos los argentinos, ¿no, Nati? Exactamente, porque hace 15 años atrás, y este espacio está justamente para rememorar, para hacer memoria sobre lo que vivimos los argentinos en el año 2001. Vivimos una de las crisis más importantes en materia económica y social que ensangrentó las calles con represión. Recordemos que hubo 5 presidentes en apenas una semana. El corralito le suena el default, le suena el rol del Fondo Monetario Internacional, le suena la cacerola y el que se vayan todos. Bueno, el resultado, como bien señalabas, más de 30 muertos por represión y un presidente, Fernando de la Rúa, que había tenido la renuncia de su vice y que tuvo un periodo en el poder desde el año 99 hasta el 2001, cuando se escapó por el techo de la Casa Rosada en helicóptero. Sin duda una imagen que recordamos todos los argentinos y las argentinas. Por supuesto que sí, ya estamos viendo, ¿no?, lo que dejaron las coberturas de los medios de comunicación de ese día que sin duda fue histórico, ¿no? No solo para los argentinos, sino también para el mundo. Hoy funcionarios, exfuncionarios del gabinete de Fernando de la Rúa hablaron de ese momento. Por ejemplo, Cavallo, el ex ministro de Economía,
¿Qué fue lo que dijo? Veamos lo que tenían las actualizaciones en el transcurso de esta jornada. Lo planteaba Los Andes. Decía: Caballo sobre el diciembre trágico y la caída de la Rúa. Me tendrían que hacer un monumento. Estas fueron las palabras textuales del exministro de Economía. El Sol también lo tenía. A 15 años de la caída de la Rúa, Caballo dice que me tendrían que hacer un monumento, y Sitio Andino también se enfocaba en esta información. Lo dijo el mismo Caballo, Nati, ¿no? Lo dijo el exministro de Economía, y habría que preguntarse también cuál es el interés de los medios por instalar o reinstalar a personajes que ya estuvieron participando en una parte muy nefasta de nuestra historia y que ahora vuelven a aparecer casi por casualidad, ¿no? Esta casualidad lo señalamos en negrita y con comillas. El exministro, como bien decías, dijo que se jugó su prestigio, dijo que luchó por el que entonces presidente de la Alianza terminara su mandato, fue crítico, negó tener responsabilidades en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, dijo que las encuestas de popularidad, bien digo, daba que era una de las personas con mayor apoyo de la gente, que todo el mundo le pedía que ayudara al gobierno de la Rúa, ¿sí? Lo dice 15 años después. El también exfuncionario del gobierno de Carlos Menem, recordemos que no solamente estuvo con de la Rúa, afirmó que la interrupción del mandato también tuvo mucho que ver el Fondo Monetario Internacional, que quitó el apoyo económico financiero en un momento crítico. En ese marco reiteremos que hubo una crisis política, un golpe institucional, se declaró estado de sitio, dijo que celebra que hayan personas capaces y valientes que salen a reconocerlo ahora, ¿sí? Y también cuestionó con dureza al expresidente Eduardo Duhalde, a quien tildó de idiota útil, esto lo dijo él, lo estoy leyendo textual, y dijo que a la salida de la convertibilidad fue impulsada por los que estaban endeudados en dólares y que tenían como vocero a José Ignacio Mendiguren. O sea, apareció y repartió no justamente flores a todos. Merece un monumento el ex ministro de Economía del gobierno, justamente de Fernando de la Rúa. Bueno, vamos a ver qué decían los ciudadanos a través de las redes sociales. Pero ¿ustedes qué creen que está diciendo la gente en las redes sociales, no? Creo que, digamos, hay como un pensamiento unívoco. Todos creen lo mismo y así lo expresaron a través de la cuenta de Twitter. Una de esas fue lo que estábamos viendo ahí recién, la cuenta que se llama Casa Rosada 2003-2015. Recordemos que era la cuenta de Casa Rosada durante el gobierno de Cristina. Y allí ellos simplemente pusieron esto: año 2016, vuelve Domingo Cavallo. Y lo que hace allí es compartir la nota del diario La Nación, donde también está esta misma frase que ustedes estuvieron mencionando, que levantaron todos los medios. Otros lo que decían es, por ejemplo, la publicó Perfil y alguien decía: sí, dice, el monumento al malparido, dice, me dejaste sin un peso por confiar en vos, todo vuelve, Cavallo, le dice aquí una persona. Mabel le dice eso, lo amenaza. Otro también dice: Domingo Cavallo sobre la crisis de 2001, a mí me tendrían que hacer un monumento, y alguien pone en mayúsculas, esto es impresionante, demasiada libertad de expresión en este país caribeño, le dice esta persona. Otro también comparte lo mismo con lo del monumento y dice: es cierto, dice que hay algunos piolas que fogonearon la devalueta del 2001. Dice: Cavallo pidió que le hagan un monumento. Aquí alguien no le pega en forma directa y le reconoce algo de lo que estaba diciendo Cavallo en sus declaraciones. Otro dice: bueno, dice, Cavallo dice, resulta ser más estúpido que el creador de la cerveza sin alcohol. Directamente así ya lo califica esta persona, que también comparte un link con la noticia. Y finalmente alguien dice: Cavallo que hay que hacerle un monumento. Y tiene razón, son muchos los empresarios y políticos que se enriquecieron gracias a él. Muy bien, contanos qué tema tenemos para las redes en este día martes. Bueno, uno de los temas es una noticia que sucedió ahora cerca del mediodía, que dejaron en libertad a Carlos Carrascosa, el marido de María Marta García Belsunce. Recordemos que era una socióloga que fue asesinada hace 14 años en su casa, en el country El Carmel, en Pilar, y desde ahí se desató una especie de circo mediático alrededor de la muerte de esta mujer, que no terminó de resolverse del todo y que finalmente el único que quedó imputado fue su marido, Carlos Carrascosa. ¿Qué sucede ahora? La justicia decidió absolverlo. En realidad, la Corte Suprema ya había determinado que se revisara el caso a pedido de los abogados de él. Finalmente se hizo y decidieron dejarlo en libertad. Así que esa es la noticia más fuerte que ha ocurrido hoy en el día, por lo menos en la última hora. Todo el mundo está hablando de esto porque también fue uno de los casos más resonantes que tuvo la Argentina. Entonces, es por estas razones que se volvió una tendencia y todo el mundo está hablando de esto en Twitter, y es lo que vamos a compartir. Ahí vemos lo que decía la noticia en sí mismo. Luego, la repercusión decía: si a Carrascosa lo absolvieron, ¿quién mató a María
Marta? Esa va a seguir siendo la gran pregunta ahora que no hay ningún detenido involucrado con el tema. Otros dicen Carrascosa libre. En este país terminan absolviendo a los presos y ninguno cumple el total de su condena. Otra persona decía, absuelven a Carrascosa. Ahora resulta que a García Belsunce nadie la mató, aunque está muerta. Otros decían, ya sale el compañero Carrascosa. Quedan unos días nomás para liberar a Milagro antes de Navidad, ¿no? Ya está también metiendo esta cuestión política en el medio. Y finalmente alguien le mete un chiste y dice, Carrascosa era inocente y pasó 14 años en cana, pero zafó el kirchnerismo enterito. Una de cal y una de arena. Bueno, así están las cosas con este tema. Muy bien, ¿cuáles son las tendencias para este día? Bueno, esa es una. Se metió Carrascosa entre las tendencias, no es el único tema. También está Angela Merkel, ya lo decía Natalia hace un momento, habló la primera ministra de Alemania y dijo, la canciller dijo, bueno, cómo estaba la situación hasta ahora con lo que ella califica como atentado. El polaco es showmatch, bailando y todo lo que tiene que ver con esto es una de las tendencias más fuertes. Perdió. No ganó el polaco, yo sé que usted lo mira y es un fan, pero bueno, lo siento, no ganó, pero está entre las tendencias. Se termina el 2016 y ahí está mucha gente expresando sus deseos. Y finalmente, hoy es un buen día para desear con el hashtag Buen Martes. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Natalia. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de Unidiversidad Noticias. 21 horas, edición central de este noticiero. Nosotros nos reencontramos mañana a las 13, como siempre. Muchas gracias.